Empecé a analizar Argentina, me di cuenta que tiene una contabilidad muy distinta a la que yo he estudiado incluso, ¿no? Y, y claro, parece estar construida para dar buenos números. No, no sé si tú estás de acuerdo en eso. Sé que el INDEC tuvo muchos problemas en el pasado, ¿no? Sí. Con sus indicadores, que recién están actualizando lo que parece que era del 2009, su base de inflación, por ejemplo. Pero es que, no sé si bastan, por ejemplo, revisar el INDEC para tener una visión global de la Argentina. Yo pienso que no. Por eso, incluso, yo he comentado un índice, el índice Big Mac, para compararlo con el salario mínimo, porque a mí me parecía más certero que, o sea, hablando con personas en Argentina que me dicen que su poder adquisitivo, o sea, que su salario no les rinde, ¿no? Para mí tiene más sentido comparar el índice Big Mac con respecto a su ingreso que los propios datos que me estaba dando el INDEC, Ujú. ¿no? Entonces, por eso de ahí nace el escepticismo. Yo creo que hay, no solo es propio, sino que lo he escuchado también decirlo en el Financial Times, lo he escuchado a otros economistas internacionales Sí. desconfiar de los datos de la Argentina. Y hoy, por ejemplo, el editor del Financial Times ya está dudando de, eh, de los éxitos de Milei y parece que la prensa financiera, económica y también interna de la Argentina también lo está haciendo. Yo quería darte una pregunta y con eso ya vamos a ir finalizando, porque también Sí. nos hemos pasado un poco del tiempo, solamente Eh, para cumplir con el público que nos dice, ¿puede un programa de ajuste con superávit fiscal y ancla monetaria ser considerado exitoso si genera desempleo masivo y erosiona los pilares de la seguridad social? Es una pregunta que nos ha sí. dado el público. Eh, la respuesta es que todo lo que no se. Si vos no lográs pasar de tu plan de estabilización a un plan de desarrollo, es decir, que no le des la capacidad a las personas de generar previsibilidad y con una distribución del ingreso razonable, lo que sucede es que el plan de estabilización fracasa. ¿Sí? Que es lo que pasó con la convertibilidad, lo que pasó con el plan austral y con diferentes planes de estabilización que tenían anclas monetarias y se intentaron hacer superávit fiscal. De hecho, lo mencioné en su momento, la convertibilidad se caracterizó justamente por buscar esa cuestión del superávit fiscal y de hecho, hacia el final, casi que era a pesar de que la economía estaba absolutamente devastada, ellos seguían insistiendo, famoso caballo con la ley de déficit cero, ¿no? Eh, el problema ahí es que las causalidades de la economía van por el lado de la demanda. En definitiva, Keynes, 100 años después, sigue teniendo razón en que el proceso económico se ajusta por el nivel de demanda, porque no podemos saber el nivel de ocupación pleno que va a tener la economía. Entonces, es decir, que, que vos estás destruyendo simplemente como si el Estado, digamos, fuese otra cosa que no sea el sector, que no sea el sector privado. ¿Sí? Entonces se retira el Estado y aparece el sector privado, ¿no? La cuestión esta de que de repente pareciera ser como que las rutas las va a hacer el sector privado, ¿no? Bueno, no las va a hacer el sector privado porque el sector privado está devastado porque le retiraste un montón de, de financiamiento que es fundamentalmente de estatal, ¿sí? Eh, Así que no, evidentemente no va a generar, no va a generar nada bueno y yo, la verdad que uno a esta altura, los años que llevamos en crisis, bueno, son 2 años, digamos, no es que mi ley, por eso yo insistí al principio en explicar de dónde veníamos, ¿sí? No es que venimos el gobierno de Alberto Fernández no fue la panacea, el gobierno de Macri fue un desastre, está lo mismo que en el gobierno de Macri, ¿sí? Está Sturzenegger, Caputo, Patricia Bullrich. Eh, y que esto puede llegar a terminar en una situación muy compleja, incluso peor que la del 2001, ¿sí? Una situación de anomia, ¿no? Trayendo un concepto sociológico. Claro, ¿no? Ahora que me dejan compartir, Sí, claro, ahí para está. que la gente lo entienda, ¿no? Yo hice este gráfico en relación a Argentina.
Claro, en el año 2001, eso es una mezcla de crisis, ¿no? Tienen un crisis de deuda, un crisis de, bueno, de todo tipo, porque tenían crisis en desempleo, tenían crisis eh, dado porque no tenían consumo incluso, ¿no? Y se disparó la crisis en 2001 y fue bastante elevada, ¿no? Incluso llegaron en el indicador más alto, ¿no? Llegaron a parecerse un poco a nosotros, a Bolivia, en ese nivel, retrocedieron, como pobreza monetaria, retrocedieron muy fuertemente. Sí, sí, claro. Entonces, a mí me parece que es probable, a ver, y te voy a hacer esa pregunta tal vez, en relación a los que se han preguntado, ¿tú crees que Argentina pueda volver a ese nivel? Es decir, donde se junten diversos tipos de crisis en un solo punto y generen esta fuerte contracción que tuvieron o ese empobrecimiento máximo que tuvieron. En el 2001. Y bueno, hay un riesgo muy alto de que eso pueda suceder, a pesar de toda esta cuestión de... yo siempre lo remito a la gente que le gusta a Milei y todo ese tipo de cosas, dice, no, bueno, pero bajó la inflación. La inflación, en el año 2001, había deflación en Argentina. Y los precios en pesos retrocedían. ¿Sí? Una cosa que no veíamos desde la crisis del 30 en un país capitalista. Entonces, yo siempre juego que Caballo convirtió a la Argentina en la Unión Soviética, porque la gente no usaba dinero. O sea, llegó a volver al trueque, ¿no? Una situación espasmódica, la verdad, que, bueno, nada. Uno le da cierto mérito porque yo qué sé, en realidad lo que produjo eh, ese proceso calamitoso fue las tensiones con el sector financiero y el nivel de deuda que tenía la Argentina. Y lamentablemente estamos en una situación bastante similar, con, con un nivel de pobreza no tan significativo, pero sin embargo muy tensionado por todas estas variables. Así que yo por mi parte, Claro, es que yo creo que, a ver, Menem crecía, ¿no? O sea, había crecido con Menem, la gente estaba animada, había consumo con Menem, y de pronto, bueno, la deuda se acumuló, porque las deudas se pagan. Y creo que la crisis de deuda que existió en Argentina básicamente es patear lo que debería haber ocurrido al inicio del gobierno de Menem, patearlo a futuro y luego eh, pasó lo que pasó. Aquí están los gráficos que te comentaba que también nos hemos mostrado, ¿no? De la caída del trabajo registrado y la caída de los monotributistas. sí, igual eso aparte de los monotributistas es porque se sacó algo que se empezó pues esa es la generación, ¿no? Es la aparición de la cantidad de monotributistas. Claro, eso porque se sacó el monotributo social. Ah, El muy bien. monotributo social es un invento de la pandemia justamente para que a la gente pudiese cobrar los... Una idea de un partido político que se llama, creo que Patria Grande, una cosa así, un economista se llama Itaí Hackman. Si no estoy mal, por ahí me corrige alguien que sepa, pero lo que se hizo fue se sacó el monotributo social. De todas maneras, Ah, el, ya, muy bien. lo que hacía el monotributo social, para que la gente entienda, el monotributo es simplemente vos lo que reducís es permitís que la persona se pague a sí misma la jubilación. Los, los, se paga a sí misma su deuda provisional. ¿Sí? Lo que pasa es que